Tele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Bueno, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarles. Pues ya estamos aquí con nuestro invitado de honor, que es Jaime Salazar, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, la COMIR, que sin embargo ahorita les ha ido lamentablemente muy mal. Es uno de los muchos sectores del sector turístico, por así valga la redundancia, que ha sido muy afectado, muy dañado por todo este tema del pequeño coronavirus que ha hecho grandes daños al sector. ¿No es así, mi querido Jaime? Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, el tema de la pandemia nos agarra en un muy mal momento, nos agarra muy mal parados y efectivamente la industria de reuniones desde el mes de marzo está completamente detenida y la verdad es que sin un horizonte claro de cuándo podremos reactivarnos de nueva cuenta. Sí, lamentablemente. Bueno, y también quiero darle la bienvenida a nuestro buen amigo y titular de este programa, Si yo fuera servidor público, Miguel Muñoz. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, pues muy contento de estar con ustedes nuevamente retomando el programa después de que, pues, seguimos en este asunto enclaustrados en casa, cuidándonos como todos, como con la gran mayoría. Pero bueno, pues retomando el programa y con temas muy importantes para todos, porque sin lugar a dudas esta industria de las reuniones, yo creo que todos en algún momento necesitamos de esta industria, y es una industria que previo a entrar a la entrevista platicaba yo con Jaime, o sea, el asunto de que no les pega un 50%, 60, 70, es al 100%, y realmente es grave, ¿no? Porque como la industria de Jaime, hay muchas otras las cuales necesitas ir físicamente. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que la tecnología, Jaime, ya eso a mi pregunta encaminada, la tecnología no necesariamente ayuda a todas las empresas, y el caso de tu industria. Fíjate que en ese sentido, Miguel, tienes razón, y es más, se hablaba mucho que las plataformas digitales, el Internet, podría acabar desplazando a las reuniones presenciales. Y mira lo que es la vida. Ahora un tema como la pandemia, ¿no? El COVID-19 nos obliga realmente a cuestionarnos de lleno si ese es el caso o no. Y afortunadamente la respuesta es no. Lo que sucede es que estamos teniendo que tomar a pasos agigantados la opción digital como digamos, un complemento y en el corto plazo como un sustituto a los eventos presenciales. Yo en estos últimos 2 meses he tomado más webinars, entrevistas y conferencias a través de plataformas digitales que en todo lo que había hecho antes en mi vida. Así es que ese es un buen tema en donde efectivamente estamos, digamos, dándole un paliativo, Miguel. No es la solución, pero sí es una alternativa en el corto plazo. Seguro nunca te imaginaste, ¿verdad, mi querido Jaime? No, fíjate que mira, todos los organizadores de eventos siempre estamos preparándonos para el peor escenario, ¿no? Siempre vemos algún problema que se pueda presentar, lo que es más en condiciones en el país, por ejemplo, en playas, siempre te preparas para malos tiempos, huracanes, etcétera. En las zonas norte del país, bueno, pues para todo lo contrario, ¿no? Sequías tremendas e inundaciones inclusive, como fue el caso de Acapulco hace algunos años, ¿no? Pero nunca vimos venir, a pesar de haber sufrido el H1N1 en el 2009, no vimos venir ahora la pandemia del COVID-19 con la virulencia con la que nos ha pegado a nivel mundial y lo que ha significado para la industria. Ahora, me imagino que en todos estos días, en todas estas semanas, has tenido la oportunidad de platicar con tus socios, con tus agremiados, en cuanto ya a lo que tendría que ser ya el regreso en próximos meses o en próximas semanas, en cuanto a los protocolos y la coordinación que tiene que haber con las autoridades, tanto federal, estatal, municipales, en todos los lados donde se encuentran ustedes,
ubicados precisamente para que para empezar, se dé este regreso, se dé bien, se dé de manera paulatina, pero cumpliendo con todos estos protocolos, y que el miedo de todas estas personas que utilizan todos estos lugares, bueno, pues no les haga no contratarlos. Es verdad, Miguel, efectivamente estamos ahorita sufriendo de los retos que nos impone la pandemia, pero al mismo tiempo estamos ya trabajando, y muy bien lo dices, en estos protocolos para regresar a la industria y darle confianza a todos los visitantes, darle confianza a todas las comunidades a las que servimos de que van a encontrar, por supuesto, las condiciones indispensables, necesarias para una sana convivencia, sin riesgos de infección por el COVID-19 o cualquier otro virus o cualquier otro tema. En ese sentido, el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones estamos trabajando muy fuerte, muy rápido, para tratar de tener un documento base, digamos, el próximo martes, que nos empiece a dar ya un horizonte claro de cuáles van a ser, digamos, las reglas del juego, cómo vamos a poder darle confianza a las comunidades a las que servimos para que regresen, cómo vamos a atraer a los expositores, cómo vamos a atraer a los congresistas y cómo vamos a involucrarnos todos los que estamos en la cadena de suministro, seamos recintos, hoteles, organizadores, prestadores de servicios, tecnología, edecanes, intérpretes, traductores, etcétera. Todos los que participamos en la industria, cómo deberemos trabajar de cara a la nueva realidad que el mundo está enfrentando. Claro. Platícanos un poquito, Jaime, acerca de precisamente de lo que es la COMIR, qué es el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, quiénes agrupan, cuántos empleos generan, cuánto es lo que anualmente factura este sector. Platícanos un poquito más. Sí, con mucho gusto. El Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones es un organismo muy joven. Tiene apenas 3 años de vida, un poco más de 3 años de vida, y se fundó ante la necesidad de coordinar los esfuerzos de todas las asociaciones del turismo de reuniones, antes conocido así, ahora Industria de Reuniones, ante autoridades federales, estatales, ante otros organismos, y sobre todo para buscar una profesionalización de todos los que colaboramos en la industria de reuniones. Al día de hoy tenemos 14 asociaciones que integran este consejo y que son asociaciones que están vinculadas con la organización de ferias, exposiciones comerciales, de congresos, organizadores de reuniones, todo el tema corporativo, así como algunos destinos, como es el caso de los clústeres de turismo de reuniones de Guadalajara, de Monterrey, o tenemos también a la Riviera Diamante, y por supuesto hay que mencionar a la iniciativa de Punta Cancún, que efectivamente todos estamos integrando este consejo. Hasta el 2018, nosotros tenemos algunos datos que quiero y puedo compartirles a todo su auditorio. Se generaron, en números redondos, 310,000 eventos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y nosotros pudimos sumar hasta el 1.8% del Producto Interno Bruto del país. Para darle una dimensión más clara a lo que menciono, es el equivalente a todo lo que se comercializa, a todo el turismo, a todas las labores agropecuarias, a todos los servicios de un estado como Quintana Roo. Así es que eso valió la industria de reuniones en el 2018. Para el 2019, con la entrada de la administración del presidente López Obrador y la ausencia de un plan económico que nos dé claridad a todos, observamos esta contracción del PIB de una manera brutal, ¿no? En donde acabamos el 2019 con un 0.1% de crecimiento del PIB. Nuestra industria, como un fiel reflejo de esto, pues en automático se contrajo. Y se contrajo a un nivel aproximadamente de 310,000 a 280,000 reuniones para el 2018. Nuestra participación en el PIB estimamos que se mantuvo más o menos igual porque la contracción fue generalizada. Ya para el 2019, la historia es completamente distinta y la historia efectivamente, para el 2020 la historia es totalmente distinta porque ya con esta contracción del 2019 más la pandemia, estamos estimando que la caída de la industria de reuniones ha sido en el mejor de los casos, repito, en el mejor de los casos, solo del 26%. Esto es, estamos hablando de una pérdida de 2,000 millones de pesos de ingresos en números muy gruesos y muy generales, hasta lo que va de este tema de pandemia más el problema económico que el país agregaba. Entonces, esto es lo que tenemos al día de hoy y por eso tenemos una preocupación muy, muy seria, porque nosotros también generamos empleos
de aproximadamente 800,000 puestos de trabajo, tanto fijos como temporales en cada uno de los eventos que organizamos y que por supuesto ahorita está todo detenido. Un ejemplo muy claro que hemos tenido de esto, de que están detenidos todo y que cuántos empleos generan. Bueno, hay muchos destinos, por supuesto, pero ahorita recordé lo que sucede en Acapulco, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay mucha gente que está prácticamente depende del 90%, 95% del turismo y bueno, tu industria pues depende mucho también de todas estas personas que viven en estos lugares, ¿no? O sea, deben estar comiéndose las uñas. Sí, fíjate que para seguir con el ejemplo, Seyed Rezvani, que es el presidente de la Asociación de Riviera Diamante, así se llama el nuevo Acapulco, pues nos ha platicado el drama que se está viviendo en la industria de reuniones, este mundo imperial que se creó con todo este nuevo corredor de hoteles y prestadores de servicios, pues por supuesto que está colapsado, por supuesto que está totalmente detenido. Y un mundo imperial que tiene una nómina muy pesada al año, están batallando, al igual que una pequeña o una mediana empresa, para sostener a todos los empleos de alguna manera, ¿no? Y efectivamente, no hay nada, no hay playas abiertas, no hay congresos, no hay reuniones, no hay exposiciones, y el tema de Acapulco, como el resto del país, es un drama. Oye, Jaime, me llama la atención muchísimo que tú mencionas de que ya no hay, que no ven ustedes todavía la luz al final del túnel, porque esta situación del coronavirus ha venido a afectar a todo el sector y no hay una manera de cuándo se podía reactivar y cuándo podían volver a los niveles del 2018. Platícanos, ¿qué están haciendo para reactivar? ¿Cómo se están ayudando? ¿Qué tipo de apoyos necesitan? ¿Qué tipo de apoyos oficiales del gobierno, que no los veo, pero qué tipo de apoyos han solicitado ustedes al gobierno? ¿Sabes qué, Ricardo? Aguántame tantito, nos tenemos que ir a la primera pausa. Ahorita regresando del corte, que nos platiquen. Después de esa pregunta. Vamos a la primera pausa y regresamos aquí a Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos con Jaime Salazar de la Comir, que es este organismo de la industria de reuniones y de ferias y todos los magnos eventos. Y comentabas, Jaime, acerca de que ustedes no ven para cuándo se puede reactivar este sector. Has dado unas cifras que son muy reveladoras acerca de las pérdidas económicas, de las pérdidas de los empleos. Preguntarte, ¿qué tipo de apoyos han ustedes solicitado al gobierno y qué tan fluidos han sido esos apoyos, esas solicitudes como sector, como agrupación, para que no sé si sirva para reactivar o por lo menos para solventar las necesidades básicas del sector, para mantener el empleo en algunos puntos estratégicos? Cuéntanos un poquito de eso, Jaime. Claro, con mucho gusto. Mira, nosotros nos hemos sumado a todas las iniciativas del Consejo Nacional Empresarial Turístico que preside Braulio Arzuaga y a su vez, por ese conducto, a los de Concanaco y también a los del Consejo Coordinador Empresarial. Los oídos son sordos, no hay sensibilidad, no hay ni siquiera comprensión de lo que estamos hablando. Me parece que de pronto hasta se puede percibir cierto resentimiento social, porque efectivamente cuando hablamos de apoyos y de mecanismos de ayuda, no estamos hablando para rescatar a los empresarios, estamos hablando de sostener a los empleos. Fíjate que nosotros hicimos una encuesta bien interesante, y en esta encuesta entre las empresas del sector, lo que podemos afirmar al día de hoy categóricamente es que quienes mejor han respondido a esta crisis son los empleados. Los empleados han mostrado sensibilidad, han mostrado flexibilidad, han mostrado disposición de aprender cosas nuevas como las plataformas digitales, han buscado la forma de ahorrarle costos a las empresas porque entienden pues que las empresas al final de cuentas son esas fuentes de empleo que todo el mundo necesitamos para tener un bienestar, ¿no? Para que se entienda muy bien allá por el rumbo del Zócalo, ¿no? El bienestar viene dado de la satisfacción de todas las necesidades de los seres humanos. Y eso lo dice Eric Fromm, ni siquiera lo digo yo. Y entonces, en ese sentido, pues los empleados han reaccionado muy bien. Todo lo contrario, en la encuesta que practicamos entre empresas del sector, nos dicen que el gobierno federal es totalmente, digamos, no receptivo, insensible y despreocupado. Indolente. Sí, es indolente. Entonces, no hay nada. Me da mucho gusto decirte, en contrapartida, que algunos gobiernos estatales sí han entendido esta situación y puedo poner el ejemplo que me parece muy bueno de la Ciudad de México, a través de Carlos Maquile y gestiones de Carlos Maquile, se consiguieron unas líneas de crédito con Nacional Financiera
hasta 2,5 millones de pesos para empresas ubicadas en la Ciudad de México, con un plazo de 6 años, con una tasa, sí, una tasa complicada del 14%, pero que eso puede ser la diferencia entre que una pequeña y mediana empresa subsista o no, porque son líneas de crédito orientadas a capital de trabajo y sabemos todos que en este momento el capital de trabajo sirve para pagar nóminas. Y eso es algo muy importante y quiero destacar el liderazgo de Carlos McKinley al respecto, mientras que en el gobierno federal no nos entienden, no nos escuchan y son indolentes. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas, ¿no? Porque lo que más ha cacareado, por decirlo de alguna forma, el gobierno federal son esos famosos créditos a la palabra de 25,000 pesos, que son pueden entender, para lo que son las pequeñas empresas. En este sentido, estos créditos, una parte de lo que es tu sector, en ese sector pequeño, ¿sí los ha tomado o no? Fíjate que no tengo conocimiento, Miguel, al respecto, porque la verdad hay bastante tramitología para 25,000 pesos. Y en este sector 25,000 pesos no resuelve los temas, me queda claro, ni siquiera de una quincena. Entonces, no ha sido el caso. Mira, yo creo que ese programa, si bien está orientado para apoyar a los informales, comerciantes informales, empresarios informales, que realmente pues son personas físicas que están trabajando por su propia cuenta, muchas de ellas afuera del radar del fisco, hay que decirlo así, y eso es algo bueno. La verdad es que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos hablando en términos de líneas de crédito para apoyo al capital de trabajo, posposición de contribuciones, etcétera, todo lo cual nos ha sido negado, ¿no? Entonces, no que yo sepa, nadie ha utilizado estas líneas de crédito de 25,000 pesos. Ricardo. Oye, pues qué pena que esperando pues, un apoyo oficial del gobierno federal, sobre todo, no para salvar las empresas, como dice López Obrador, ni para salvar a los oligarcas y a las grandes empresas que siempre han estado acostumbradas a que la rescaten, dice López Obrador. Era para rescatar el empleo y para solventar las necesidades básicas de la gente de a pie que necesita un ingreso, que necesita de una despensa. Digo, y eso es lamentable porque va de alguna manera a repercutir en el crecimiento económico y en el desarrollo de este sector, el sector de la industria de reuniones. ¿No es así, querido Jaime? Es un hecho. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no se entiende que para que haya bienestar, voy de nuevo, ¿no? Y haya una mejor distribución del ingreso, primero tenemos que generarlo, ¿no? No me pueden decir, no, es inaceptable lo que el presidente López dice cuando señala que no nos vamos a concentrar en el crecimiento de la economía, en el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿en qué? ¿De dónde va a salir el recurso? En la felicidad. Sí, exacto, pero ya lo dijo Eric Fromm, la felicidad se basa en la satisfacción plena de los seres humanos con lo mínimo indispensable, que es alimentación, techo y cobijo. Si eso no se da, no hay felicidad, y para que eso se dé se requiere generar riqueza. Para que se genere riqueza se requieren mecanismos y planes de acción. No existen, hay puras ocurrencias, de tontas a locas, vamos un día sí y otro también. ¿Has tenido la oportunidad, junto con algunos otros empresarios, de platicar con gente del gobierno federal para ver de qué manera se puede ayudar a tu sector? Sí, por supuesto. Mira, hemos tenido, digamos, posibilidad de dialogar con el secretario de Turismo a través del Consejo de la Diplomacia Turística, de la cual somos integrantes, y a través, pues, de los canales abiertos que tenemos. Hay siempre muy buena disposición, de verdad lo digo con franqueza, hay muy buena disposición a escucharnos, pero eso no se traduce en acciones. Y muchas veces entiendo que esas acciones no llegan porque o no hay presupuesto o porque desde el Palacio Nacional hay otras indicaciones. Y entonces yo me pregunto, ¿para qué se quiere una estructura gubernamental si a final de cuentas todo tiene que resumirse en una sola respuesta? Ya que lo mencionas, Jaime, ya que mencionas al secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, ¿cómo ha sido ese tipo de apoyos? Porque, digo, tengo entendido que él es un hombre, es un empresario del sector turístico y que ahora que está al frente de este organismo, pues como que le han reclamado mucho de que, oye, pues tú nos conoces muy bien, tú sabes lo que significa pues, abrir una cortina, pagar una nómina. ¿No? Sí, y sienten como que ya les dio la espalda Torruco a todo el sector empresarial, a los hoteleros, a los restauranteros, a los prestadores de servicios. Cuéntanos,
¿Qué les ha dicho él? Aunque no sé si sea de dientes para afuera o les diga, bueno, yo cumplo con ir a Palacio Nacional y pasar el recado. Es lo más que puedo hacer. Fíjate que sí, él es empresario de origen y en ese sentido veo que hay un genuino interés por tratar de generar los apoyos, los mecanismos y la promoción que requiere el sector. El problema es que en la forma él está limitado. La Secretaría no tiene presupuesto, no tiene los elementos, no tiene la autoridad siquiera como para diseñar y desarrollar planes y programas de trabajo. Así es que entonces está totalmente limitado. Hay un ejemplo que yo tengo en donde yo sé que él trabajó cuando era sector privado, impulsó muy fuerte, por ejemplo, los fines de semana largos, ¿se acuerdan? Claro. Una fórmula de promover el turismo. Se crean los fines de semana largos, tenemos muy buen desempeño y de pronto al presidente se le ocurre que es una mala idea porque seguramente alguien le informó que los niños nada más estaban pensando en el puente, no en la festividad tan importante que teníamos ahí de cara. Entonces el presidente dice, se acaban los fines de semana largos. Me tocó estar presente en la toma de protesta de la Asociación de Hoteles y Moteles del nuevo Consejo Directivo de Jalisco, y ahí el presidente entrante, y el presidente saliente de esta asociación le encomendaron al secretario de Turismo que hablara con la presidencia de la República para que se considerara, ¿no? Y me acuerdo que él dijo, sí, señores, yo promoví esto, yo creo en esto, voy a decir al presidente que tenemos que mantenerlos. Fue y vino y dijo, ¿qué creen? Se quitan, ¿no? Vamos a buscar otros mecanismos. El presidente me dijo que hable con el secretario de Educación para buscar otros esquemas. O sea, vamos a buscar otros puentes, dijo, ¿no? Eso lo define todo, ¿no? O sea, sí tiene iniciativa, sí tiene conocimiento, sí tiene sensibilidad, pero no tiene absolutamente ninguna forma de responder a lo que se requiere en el sector. Vamos a hacer una pausa. Vamos a la pausa y estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, Ricardo. Sí, regresamos, no se vayan. Esto es Si Yo Fuera Servidor Público. Bueno, amigos, continuamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Ya tenemos como invitado a Jaime Salazar, que sin duda nos ha dado cifras muy reveladoras de cómo está el sector de la industria de las reuniones y eventos así masivos, importantes. Jaime, te quisiera preguntar acerca de, así como hizo el Consejo Coordinador Empresarial, de que dice, bueno, no contamos con el apoyo del gobierno federal, vamos a buscar por nuestra propia cuenta apoyos para que podamos reactivarnos y podamos salvar el sector. En este aspecto, ¿ustedes qué están haciendo o qué van a hacer? ¿Qué planes hay? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que hay dos acciones que estamos haciendo que están resultando exitosas. La primera es, entre las distintas asociaciones que conforman el Consejo, hemos hecho reuniones para, como cadena de suministro, encontrar entre todos cómo podemos efectivamente solventar la carencia de capital de trabajo, reprogramando pagos, buscando nuevas alternativas, nuevas soluciones para proveeduría, etcétera, etcétera. Por otro lado, ante la sordera e insensibilidad del gobierno federal, volteamos a ver a los secretarios de Estado de los distintos estados o destinos de la República Mexicana. Y hemos hecho alianzas y trabajos muy concretos con algunos de ellos. Uno de los más dinámicos y que más entiende la industria de reuniones es el secretario de Turismo de Zacatecas, Lalo Yarto. Él, por supuesto, está muy ávido de escuchar todos los nuevos protocolos que tenemos para regresar como industria después de la pandemia. Él siempre nos ofrece apoyo, siempre es sensible, siempre busca a los proveedores de la industria locales y en el centro del país. O podríamos mencionar el secretario de Turismo de Jalisco, este hombre Remis, ¿no? Que efectivamente también es muy sensible a la industria de reuniones y con él hacemos cosas muy interesantes. Por mencionarte solo dos casos, estamos trabajando con destinos emergentes también, como es el caso de Coahuila o con el Estado de México, para mencionarte dos casos más. Así es que entonces, estas nuevas, digamos, líneas de trabajo nos están dando posibilidades de regresar de alguna manera a la industria de reuniones, tratando de encontrar alternativas de solución ante el grave problema que estamos enfrentando. Oye, respecto, para que podamos ahondar un poquito más de lo que estás mencionando, mucha gente que depende de esta industria, desde los puestos más básicos, ¿qué les puedes decir en este sentido? Es decir, finalmente lo que mucha gente quiere
más allá de estar obviamente cuidándose de la pandemia, pues quiere tener recursos, quiere tener dinero en la bolsa. ¿Qué les dices a esas personas que dependen pues de todos estos empleos? Que no hay reuniones, pues no hay trabajo, no hay dinero y no hay sustento en casa. Fíjate que primero les digo gracias, muchas gracias, porque son los que han mostrado mucha más sensibilidad a este tema de la pandemia y al tema del distanciamiento social y a la famosa sana distancia. Ellos son los que han podido inclusive aceptar, por ejemplo, nuevas líneas de trabajo, capacitarse, encontrar alternativas, ser flexibles, pues, con lo que venían haciendo hasta antes de la pandemia. En algunos casos, algunas empresas se han visto forzadas a reducir los pagos, a posponer las quincenas, porque el capital de trabajo ya no alcanza. Entonces, yo les puedo decir primero gracias y después puedo decirles que vamos a regresar, vamos a recuperarnos. Es verdad, no todos. No todos vamos a estar ahí después de la pandemia. Desafortunadamente no vamos a poder soportar la escasez de flujo de efectivo, la falta de capital de trabajo y desafortunadamente muchas empresas van a desaparecer. Sin embargo, la industria es dinámica, la industria es boyante y poco a poco nos iremos recuperando con los puestos de trabajo fijos, con los puestos de trabajo temporales. Vamos a requerir nuevos talentos y esa es una oportunidad para que todos ustedes, colaboradores en la industria, vayan desarrollando nuevas habilidades. Por ejemplo, cómo hacer videos, por ejemplo, trabajar en plataformas como esta que estamos utilizando hoy para la entrevista, generar contenido para desarrollo en línea y este tipo de cosas son las que nos van a dar viabilidad para seguir contando con empleos hacia el futuro. Y la última, yo creo que vale la pena, ese es un buen momento también para dejar de ser empleado formal de una empresa y convertirse en un empresario a través de las nuevas habilidades adquiridas, desarrollar y ofrecer ese talento que muchas personas tienen y han tenido a lo largo de la historia reciente particular. Pues sí, es parte de la nueva realidad y eso me parece muy interesante porque es parte de la innovación, de cómo te vas a innovar, cómo te vas a reinventar en medio de la crisis. Eso es un área de oportunidad, sobre todo para el sector. Y coméntanos, Jaime, acerca digo, no hay una fecha decisiva o definitiva para decir empezamos el 1 de junio, porque ahí todavía no hay viabilidad, ¿no? Pero tú más o menos, ¿en qué tiempo crees que el sector se empiece a reactivar nuevamente, el empleo se empiece a generar nuevamente, empiece a revivir el tema de la industria de las reuniones y negocios, eventos importantes? Muy bien, pues mira, por supuesto que estamos muy atentos a lo que la autoridad federal dice en la materia en términos de la reactivación de las actividades no esenciales. Estamos, por supuesto, siguiendo a pie juntillas todas las recomendaciones e indicaciones que se nos dan, tanto por el gobierno federal como por los gobiernos estatales y hay que decirlo hasta por los municipios. Pero también estamos atentos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. En una encuesta que nosotros terminamos recientemente, pareciera que todos esperamos que la reactivación de la industria se dé en el último trimestre del año, es decir, a partir de octubre. Sí hay el deseo inclusive de que haya eventos antes de esa fecha, se habla de septiembre con mucha frecuencia, inclusive nuestro Consejo Nacional de la Industria de Reuniones, que está agendado para del 14 al 16 de agosto, lo estamos manteniendo vigente. Seguimos con esas fechas porque, bueno, estamos, como dicen los clásicos, tocándola de oído en función a lo que se está presentando por todas estas instancias internacionales y nacionales. Sí, efectivamente. Y cuando haya una vacuna también, ¿no? Bueno. Por supuesto. Y debo decirles, vamos a regresar con nuevos protocolos. La industria de reuniones se va a transformar de manera radical. No vamos a poder seguir haciendo lo que hicimos hasta antes de la pandemia, en virtud de que las personas van a buscar siempre la certeza de que no se van a contagiar del COVID-19 o de algún otro virus u otra bacteria. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas, porque, bueno, estamos hablando que eventos de cualquier naturaleza, estamos hablando tanto de trabajo, bueno, reuniones que te gustan de 200, 300, 500 personas, ya no se van a poder hacer en el mismo lugar, no sé, seguramente ustedes se van a reinventar en ese sentido para que puedan estar presentes en ese evento, a lo mejor no en el mismo lugar físico, a lo mejor en 2 salones diferentes, no sé,
seguramente habrá muchas estrategias nuevas, ¿no? Es correcto, y estamos ya trabajando muy fuerte en ello, Miguel. Por un lado, en los protocolos de sanitización que necesitamos para darle certeza a todos los participantes de que van a estar seguros, que es nuestra primera prioridad. Y después, el uso de la tecnología, que va a ser algo fundamental para seguir celebrando las reuniones. Mira, dicen los antropólogos y lo dicen los psicólogos, el ser humano no es una persona que pueda vivir aislada, necesita de la interacción, hasta para efectos psicológicos. Entonces estamos ciertos, y más conociendo a los mexicanos, que la parte presencial va a regresar, y va a regresar fuerte. Sin embargo, tienes razón, vamos a tener que pensar en salones o más grandes o alternos para poder tener cierta distancia social. Si antes metíamos, digamos, una audiencia de 200 personas a una sala de conferencias, probablemente hoy necesitemos 2 salas para que podamos tener ese distanciamiento social y el uso de la tecnología para el circuito cerrado de televisión para que efectivamente se siga dando esto de esta manera. Esto claro que conlleva costos, pero todos vamos a platicar en ese sentido la cadena de suministros, cómo cada quien puede aportar su granito de arena para que estos costos no hagan inviable la industria de reuniones. O bien, el uso de plataformas como esta que usamos para que entonces tengas, en vez de 200 presenciales, tengas probablemente 100 personas y las demás puedan subirse a través de plataformas digitales desde la comodidad de su casa. Ahora, te puedo mencionar temas tan sofisticados, por ejemplo, como si en una exposición típica de la industria de la construcción, como Exposiac, recibes a 30,000 visitantes durante 3 días, cada uno de esos días durante 8 horas, bueno, pues lo que vamos a tener que hacer es slots de horarios, es decir, vamos a tener que decirle a los visitantes, a ver, fulano, tenemos estos slots disponibles, tú puedes venir a la exposición entre 10 y 12, tú otro visitante entre 12 y 2, y tú el martes, y tú el jueves. De tal suerte que lo que buscamos aquí, jóvenes, es evitar que haya una, digamos, saturación en el piso en ciertos momentos que no favorezca el que mantengamos una sana distancia. Todo tiene que cambiar, no puede ser igual, por lo mismo. Imagínate los coffee breaks, los alimentos que se servían tipo buffet. Ya no va a ser igual. Vamos a tener que trabajar en alimentos individualizados, contenerizados, para dar garantía de que tienen, digamos, la salud o los elementos suficientes de biorriesgo para que la gente pueda consumirlos sin problema. O las reuniones de networking, imagínate, así de lejitos. Claro, ahora ya en el matchmaking, los programas de matchmaking, ya no vamos a poder ni saludarnos, ni abrazarnos, ni besarnos, que es algo que a los mexicanos nos va a costar mucho trabajo. Vamos a tener que hacer el saludo elegante, vamos a tener que hacer el saludo oriental, vete a saber. Pero vamos a tener que buscar esquemas en donde algo también tan elemental como el gafete va a dejar de existir, porque el gafete tiene mucho, digamos, elemento de pasar de mano en mano. Okay. Exacto, que puede convertirse en un riesgo. Los impresos, los directorios, los folletos, los mapas que damos en los eventos, ya no van a poder ser, todo tendrá que ser digital para evitar riesgos de contagio. Que toda esa información se puede pasar, como tú dices, digitalmente a través de un código, ¿no? También. Hoy en día, sin problema, los códigos QR, que ya son muy sencillos de operar, ya hasta alguien de mi edad puede descargarlo, puede operarlo con los teléfonos estos llamados inteligentes. Entonces, la verdad es que sí, hacia allá vamos a ver esta nueva normalidad de la industria de reuniones. ¿Cómo? Lo que tú Ricardo. No, está bien, lo que decía Jaime, de las innovaciones y de los nuevos empleos que van a surgir después de la pandemia, ¿no? Hablando de otro tema, bueno, va junto, obviamente todo va junto con pegado, pero ¿tienen ustedes algún registro o por lo menos un estimado de las personas que desgraciadamente han perdido la vida por este COVID-19? Mira, en la industria de reuniones, por fortuna, tengo noticias de que sí ha habido 2 o 3 personas que han tenido contagio, pero han salido adelante sin mayor dificultad. Algunos familiares, sí, desafortunadamente tengo noticias de 2 familiares que fallecieron, ¿no? De personas que están en la industria, pero que no son directamente los que participan en ella, sino en un caso fue una tía, ya con muchos años de edad, y en otro caso fue también el padre de una persona que colabora en esta industria. Fuera de eso, no tenemos más noticias de problemas al respecto, gracias a Dios. Muy bien.
¿Cómo andamos de tiempo, Miguel? Vamos, ¿qué te parece si nos vamos a la última pausa y regresamos a las conclusiones? ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Pues no se vayan, amigos. Esto es Si yo fuera servidor público. Estamos con Jaime Salazar de la Comir. Regresamos. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en la última parte de Si yo fuera servidor público, Ricardo. Pues muy bien, Miguel. Pues me da mucho gusto que hayas estado con nosotros, Jaime, porque nos has dado una radiografía de cómo está el sector, de los tipos de apoyos que necesitan, de cómo van a surgir o resurgir después de que pase esta crisis sanitaria. Pero, sin embargo, tú comentaste al principio de la entrevista dos atenuantes, dos variables. El tema de los pocos apoyos del gobierno federal, que sumados al tema del COVID, pues le dieron al traste al sector, que está muy caído, que el desempleo ha caído, que la inversión ha caído. Obviamente, después de que pase esta emergencia sanitaria, tú dices que pues, hay que reinventarse, que van a surgir nuevos empleos, pero ¿están conscientes ustedes de que no va a haber ningún apoyo oficial del gobierno federal, de que por más que voltees hacia el lado o hacia Los Pinos o hacia el Zócalo, esa puerta no se va a abrir? Sí, bueno, te digo algo, sí se va a abrir a la hora de querer cobrar impuestos. Claro que va a estar abierta y va a estar lista para recibirnos con bombo y platillo. Pero tienes razón, no, es un hecho. Nosotros como sector privado ya estamos acostumbrados a vivir contra la adversidad, estamos acostumbrados a con pocos recursos a hacer grandes cosas y efectivamente dentro de la reinvención saldremos adelante con nuestras propias uñas. Siempre hemos sido responsables y vamos a ser responsables. En caso de que nosotros lleguemos a un tema de quiebra en nuestras empresas, nos vamos a ser responsables. Vamos a ser responsables en el pago de nuestras contribuciones fiscales, como siempre lo hemos sido, sin duda. Pero también seamos sensatos y entendamos que obviamente la actividad económica va a estar muy golpeada, muy disminuida y por supuesto vamos a tener una depauperización del sector que se va a reflejar también en las contribuciones fiscales. Entonces, en resumen, lo que vemos es que la recuperación del sector nos va a tomar años. Y cuando digo años, pues es a toda la gestión de todo lo que resta del sexenio del presidente López, que si no presentan planes económicos como no lo han hecho hasta el momento, pues lo más probable es que seguiremos dando tumbos después de la pandemia. Como cualquier político, estamos hablando de no solamente de Morena, del partido del poder, sino también del PRI, en su momento el PAN, que cuando se aproximan de elecciones, ya sean federales o intermedias, como es el caso el próximo año, seguramente van a tocar la puerta también del sector empresarial. Y seguramente ustedes tendrán muchas cosas que exigirle, reclamarle en ese momento entonces a los partidarios, en este caso particular de Morena. Pues efectivamente, Miguel, lo que podemos esperar es que, digamos, el voto razonado de los ciudadanos castigarán o premiarán a los desempeños. Y me queda claro que un buen grupo del sector privado, un buen grupo de los empleos o de los empleados formales de este país, una vez que sintamos o resultamos todas estas crisis por la falta de una política económica, pues bueno, vamos a votar seguramente por otras opciones que sí entiendan y que sí sean sensibles a las necesidades que tenemos todos los mexicanos por el crecimiento económico, por el desarrollo sustentable y además, pues, finalmente, por el bienestar de todos nosotros, que se va a traducir todo esto en felicidad o infelicidad del pueblo mexicano. Según como lo quieras ver, ¿verdad? Pero sí, yo creo que esa parte política del costo político que tiene que pagar López Obrador por las consecuencias y la falta de sensibilidad en los tiempos de crisis, yo creo que tiene que haber un costo, ¿no? Tiene que pagar ese atrevimiento, esa actitud, esa política de Estado, porque incluso recuerdas que cuando empezó la crisis dijo, ustedes siguen pagando impuestos porque ¿de dónde vamos a sacar para los medicamentos y los insumos para los hospitales? No va a haber estímulos para las empresas. Y fue muy insensible. Y obviamente esto va a tener un costo político porque hemos visto que en algunas encuestas que han salido por ahí en algunos medios de comunicación de que hay mucha inconformidad en el sector empresarial, en la clase media, y él sigue con sus programas asistenciales,
apoyando a las madres solteras, a los ninis, en fin. Pero ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo evoluciona este tema político-económico, pero sobre todo, como tú dices, que todo sea para el bien de nuestro país y que haya una verdadera reactivación económica, una verdadera generación de empleos, unos verdaderos altos niveles de bienestar y de felicidad. Así es, Ricardo. Tú y Miguel tienen una grave responsabilidad como comunicadores en darle voz a todos aquellos que también opinamos distinto de lo que se está haciendo con la 4T, ¿no? Y que efectivamente lo único que estamos viendo es que se está causando graves problemas, se está hipotecando el futuro de este país y me temo que con una sin razón, ¿no? Entonces, pues sigamos haciéndole ver a la sociedad en México que estos costos van a ser muy caros, van a ser muy altos y que necesitamos alternativas a esta 4T que no está funcionando en ninguno de los conceptos. El equipo es un equipo muy pobre, muy pobremente preparado. Cuando hay una secretaria de Economía que no sabe leer cifras, cuando tienes a un secretario de Salud que no atina a decir nueva normalidad, bueno, ¿para qué te digo? ¿No? Entonces, trabajemos nosotros con el plural de la primera persona, ¿no? Es decir, todos nosotros hagamos pues por este país lo que este país necesita de nosotros, que es compromiso, trabajo, desarrollo económico, crecimiento y prosperidad. Una de las últimas preguntas que yo tengo, porque nos quedan 7 minutos aproximadamente de la entrevista, es hablando de lo que hace algunas semanas daba a conocer la jefa de gobierno aquí de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que iban a ocupar el City Banamex, que es un lugar que tiene que ver con tu industria. Platícanos un poquito, porque digo, por lo menos supimos lo que decía el boletín o la declaración que nos dio Claudia Sheinbaum, en ese sentido, y que tenemos imágenes inclusive ya habilitaron, vamos, el lugar para que fuera un hospital COVID ahí en este lugar, en el City Banamex. ¿Qué más o qué cosas no supimos de que tú sí nos puedas compartir? Bueno, no mucho más de lo que es información pública. Efectivamente, la administración del Centro City Banamex desde el principio se volcó, digamos, con una muy buena responsabilidad para ofrecer los espacios que tienen disponibles como para crear una unidad médica de emergencia, siguiendo un poco lo que pasó en Europa con el Excel de Londres o con el IFEMA en Madrid o como el recinto La Fiera de Milán, ¿no? Que se dispusieron comunidades médicas de emergencia para atender a pacientes con COVID. Se nos consultó a la industria qué opinábamos y nosotros dijimos no solamente nos parece buena idea, sino que nos sentimos orgullosos que con los recintos, siendo parte de la industria de reuniones, puedan colaborar con, en este caso, con la Ciudad de México para tener una unidad de apoyo para tratamiento de pacientes con COVID. Y fuimos más allá, inclusive le dijimos a Carlos McKinley que la industria de reuniones estaba dispuesta de aportar lo que mejor sabemos hacer, que es planeación, organización y desarrollo de cadenas de suministro para poder apoyar en todo caso la operación de esta unidad médica de emergencia o algunas otras que el gobierno estimara pertinentes. No fuimos requeridos, cosa que está bien, si así lo considera la autoridad, seguramente lo tiene resuelto, pero ahí está y está operando, me parece que de manera razonablemente bien, con la responsabilidad médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y sí con el respaldo de la Ciudad de México para que esto funcione como debe de ser. Muy bien, Ricardo. Ya nomás por último, Jaime, que nos digas, digo, antes de que ocurriera lo de el COVID y antes de que el presidente pues, no diera tanto apoyos, ¿cómo estábamos nosotros como país en el sector de eventos? ¿En qué posición estábamos y qué tan competitivos estamos con otros países? ¿O qué tan serios competidores somos con ellos? Pues mira, nosotros tenemos, digamos, atractivos extraordinarios, destinos fabulosos de playas, ciudades coloniales, zonas arqueológicas, ciudades cosmopolitas, en fin, tenemos muy buenos destinos y tenemos recintos no solamente arquitectónicamente preparados, sino con personal altamente especializado para atender eventos de clase mundial. Esa parte me queda claro que nos hace ser muy competitivos a nivel internacional. Prueba de ello han sido los grandes eventos internacionales del agua, del SIDA o cualquier otro que se les ocurra que se han celebrado en este país. Así es que
digamos, tenemos los elementos suficientes. Ahora, desafortunadamente perdimos potencia internacional cuando desaparece el CPTM, en términos del Consejo de Promoción Turística de México, y cuando perdimos, pues, con esa decisión, la promoción que se venía haciendo a nivel internacional de México como opción para esto. De acuerdo con la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones, la ICA, México estaba posicionado hasta el 2018 en el lugar 14 como destino para eventos internacionales. Desafortunadamente, al día de hoy estamos en el lugar 24. Estamos perdiendo potencia, estamos perdiendo el ranking con destinos como, ojo, no lo digo peyorativamente, pero además me encanta, como Santo Domingo en la República Dominicana. Nos está ganando en el ranking, están ganando posiciones. Europa tradicional, a pesar de todos los pesares ahora con la pandemia, están ganando posiciones. Estados Unidos regresó a la marca USA y entonces, bueno, digamos, en el terreno internacional se ha vuelto una competencia encarnizada. Ahora, los clientes internacionales van a estar muy temerosos de viajar a otro país, particularmente con aquellos que consideran que no han sido lo suficientemente transparentes en el manejo de su información. Y ya hemos visto cómo los diarios internacionales, gobiernos internacionales nos están tundiendo cuando dicen que nosotros no hemos sido lo suficientemente disciplinados para informar la realidad de lo que ha pasado con el COVID-19 en México. Eso genera una mala percepción hacia el destino México y nos va a costar más trabajo convencer a los clientes de que México es seguro. Y dos, el tema de la inseguridad, ¿no? Todo es COVID-19 ahorita, pero desafortunadamente la inseguridad en este país ha crecido a algo nunca antes visto, a niveles insólitos. La Guardia Nacional no ha sido la respuesta. Ya el presidente sacó otra vez al ejército a las calles, a la Marina, porque se dio cuenta que estamos peor que antes, ¿no? Sus abrazos, no balazos, han servido para pitorrearnos de él, ¿no? Todos los días. Ha funcionado, claro. Y como ciudadanos estamos con la angustia de que vamos a salir de nuestras casas y no sabemos si vamos a regresar o si vamos a regresar con bien. Es lamentable. Y esto que nosotros lo percibimos aquí, que vivimos con ello día a día, cuando vas al extranjero, se ve como si México estuviera en guerra, ¿no? Como si los cárteles fueran los dueños de este país, y es que eso es lo que demostramos lamentablemente a nivel internacional. Sí, digamos que el camino está como que muy empinado y cuesta arriba para nuestro país. En todos los y empedrado y con alambre de púas y con minas terrestres, está complicado. Y contra eso vamos a batallar, Ricardo, para poder reposicionarnos otra vez. Pues muy bien, pues te agradecemos mucho tu participación aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Esperemos que ya cuando pase toda esta contingencia, y esperemos que pronto lo sea para bien de todos los mexicanos, tengamos la oportunidad de verte personalmente, de saludarte en el foro de Azteca TV, porque este tema es riquísimo y yo creo que todas las personas que van a tener la oportunidad de ver esta entrevista van a aprender mucho, van a querer saber más de esta industria, porque todos la necesitamos, hemos recurrido a ella y qué decir de la gente que depende de ella también económicamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Miguel, gracias, Ricardo, y como dicen ustedes, si yo fuera servidor público, yo hubiera cambiado todo el gabinete económico de este país. Muy buen punto. Nada menos y nada más. Nada menos y nada más. Muchas gracias. Gracias. Pues estuvimos con Jaime Salazar, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, COMIR. Él también es presidente, CEO de Informe Markets. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros y que no sea la última vez que tengamos la oportunidad de platicar contigo. El agradecido soy yo y siempre dispuesto a platicar con ustedes y con todo su público. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Nos vemos. Ándale. Nos vemos, señores. Gracias, que les vaya muy bien. Ándale. Buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Fue un placer estar con ustedes. Nos dio muchísimo gusto estar con Jaime Salazar, que sin duda el sector de la industria de eventos y reuniones está, pero muy, muy de capa caída, y esperemos que muy pronto haya esta reactivación económica. Ha sido un placer estar con ustedes a través de este programa, El Espacio, cuyo titular es Miguel Muñoz. Si yo fuera servidor público. ¿Y qué tal, Miguel? Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Ricardo. Estamos pendientes de cualquier información. Y por supuesto hay que darle seguimiento a todos estos temas. Que estés muy bien, Ricardo, y tú y tu familia. Y estamos aquí, por supuesto, escuchándonos en Azteca TV.
y sobre todo a cuidarse del coronavirus. Exacto. Adiós. Adiós. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Aztele.tv. Aztele.tv. Aztele.tv.